provocando un avivamiento, y todo eso os lo explicaré, ¿vale? Pero es la serie 37, gracias a Dios, en estos 7 años, y sentía de hablar de fuego. ¿Y por qué de fuego? Porque Dios es fuego consumidor. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Deuteronomio 4:24 dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor y celoso. Y te voy a decir algo que está sucediendo en la iglesia. Te voy a decir que lo que está sucediendo en la iglesia voy a definirlo de forma global, sintetizada, como no es normal. O sea, no es normal el amor que hay en la iglesia, en esta congregación. La unidad que hay, el respeto, el poder del Espíritu Santo moviéndose, la enseñanza que hay que es completa, una congregación sana y enfocada, una congregación y personas devotas y con celo de Dios. Es a veces hasta normal empezarse a encontrar conversaciones donde alguien viene a un grupo de vida y dice, no puedo comer esto porque estoy haciendo el ayuno de Daniel, ¿no? Y es algo voluntario delante de Dios. Y te hablo de personas pues a veces mayores y a veces personas en torno a 20 años con ese fuego. No es normal que deseemos un avivamiento como lo deseamos. No es normal que estemos alcanzando a tantos individuos y multitudes. Ya sabéis que la iglesia en un año ha crecido en un 70%. No es normal la sumisión que hay en la visión de los que lideran las áreas donde estáis o la iglesia donde estáis. Y en el fondo, como no es normal, yo lo catalogo como si fuera la imagen que me viene es una olla a presión. Pones una olla, cierras y eso empieza a bullir y sabes que va a petar por algún sitio, ¿no? Y tienes que abrir la válvula porque eso va a petar. Y a petar de una forma buena. Es por eso que después de, si te fijas, las series que hemos hecho, que hemos hablado de avivamientos, hemos hablado de Samuel, hemos hablado de Josué conquistando la tierra, hemos hablado de enfocarse en el reino, hemos hablado de Jesús viene pronto. Quería dar un paso más allá y mucho más intencional, y voy a pedir cosas muy privadas tuyas para esta serie, para que esa olla a presión al final se convierta en algo que sucede. Y algo que sucede es buscar de ese avivamiento, ¿sí? Pero quería enfocarme un momento antes de todo en por qué llamar fuego, ¿no? Tiene doble sentido. Una es el fuego de Dios. Y fuego, en la palabra dice que Dios se muestra como fuego consumidor. Y te voy a dar algunos aspectos. Fíjate, y lo que tú has experimentado con Dios, ¿verdad? Dice, todo lo calienta, todo lo quema, todo lo purifica, quita la escoria, lo que no sirve, el pecado, o los errores o las distracciones. Hace brillar al metal puro, purifica, abrasa, alimenta el combustible de la fe que lleva a poder, que lleva a mover de Dios. Y esto sucede en ti y en mí. Cuando amas a Dios, cuando amas a Dios hay esa cercanía que es como si te acercas a una estufa cuando hace un invierno gélido y notas ese acercamiento. Hay un libro que incluso se dice que es el libro más hermoso escrito jamás, que es Juan de la Cruz, que escribe unos versos sobre su relación con Dios. Y en uno de los versos dice la llama que flamea. Y es verdad, a veces la llama te toca y a veces es como se aleja y notas como un poco de frío que te hace querer más. Y luego de pronto viene. A veces buscas a Dios y responde inmediatamente. Y a veces buscas a Dios durante un tiempo y no sientes nada. Pero es esa llama que flamea. Es ese Dios que está ahí y siempre está ahí. Y a pesar de que hay momentos que pensamos que no está, precisamente es para que veamos que está con los ojos de la fe y la confianza en que Dios ha prometido que está con nosotros. Y esta serie se propone pues
que tengamos la cercanía mayor en intimidad hacia Dios. Y por otro lado, hay también el símbolo de fuego que se relaciona con el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y también fuego cuando se habla de un avivamiento, en el sentido de que uno tiene el fuego, comparte de lo que tiene, y otras personas comparten de lo que tienen y al final crece. Ayer pude estar dando un taller en la conferencia misionera, era un taller para jóvenes, habían como unos 20 o 25, no sé, y los senté ahí en orden de nombre y les dije, este es vuestro nombre, les escuché y dije, pero Dios tiene un nombre especial para vosotros en el cielo. Y el taller era sobre cómo compartir el evangelio a sus compañeros de clase. Y entonces les hice la pregunta, digo, levanta tu mano si tú has conocido a Dios a través de tus padres. Y todos, absolutamente todos, levantaron su mano, porque habían conocido a Jesús a través de sus padres. Por tanto, ahí no habían amiguitos del colegio que habían evangelizado, eran porque los padres. Entonces digo, eso es una virtud y es un peligro. La virtud es que desde pequeño ya escuchas de Dios. Pero el peligro es que es posible, muy probable, que estés viviendo la fe de tus padres. Y ahora tienes un problema, que tienes que evangelizar de una cosa que no has experimentado. ¿Qué sentido tiene que yo te explique cómo evangelizar a tus compañeros algo que no has experimentado? Y entonces acabé haciendo la pregunta, ¿quién quiere conocer a Jesús hoy? Y levantaron la mano como 10 personas. Y digo, bueno, pues hagamos oración de fe y hagamos una declaración de nuestro arrepentimiento delante de Dios para que haya una conexión. Y lo primero que pido de ti y de mí es que haya un fuego que vaya a más en una experiencia real con Dios y que no vivamos de lo que los demás dicen, de la experiencia de otros, de lo que va a la iglesia, de lo que hace la iglesia, que todo está muy bien, pero todo mana de esa experiencia y el avivamiento es explicar esa experiencia y en el otro le arde la chispa y entonces lo comparte y así crece. Y fijaos que un avivamiento se extiende y se extiende según también los materiales que encuentra. Puede que una persona sea como hormigón, que ahí el fuego no penetra. Puede que sea como papel, que quema muy rápido y está esperando, pero quizás dura poco. Puede ser como madera, que va calentándose y va quemando, pero sí va revirtiendo ese calor. O incluso hasta puede ser como el oro, que el fuego quema todas las impurezas y lo hace brillar más. Y una de las preguntas que tengo para ti hoy es ¿qué tipo de material eres? ¿Qué tipo de material te consideras? ¿Qué dirían tus compañeros de iglesia? ¿Qué tipo de material eres? ¿Eres madera? ¿Eres hormigón? ¿Eres papel? ¿Eres oro? Porque eso va a llevar a una segunda pregunta de ¿cómo realmente deseas un avivamiento? ¿Cómo realmente deseas que las personas que no conocen a Dios en esta vecindad pues puedan conocerle? Y una tercera pregunta, ¿qué estarías dispuesto incluso a hacer por un avivamiento? ¿Qué estás dispuesto a qué riesgo, qué incomodidad? Porque esta sociedad nos lleva hacia la comodidad. ¿Qué incomodidad quieres llevar a cabo? Y para ello os voy a ilustrar sobre un personaje que es quien proveyó de este término, ¿no? Él estaba convencido que un avivamiento se puede provocar. Es el Charles Finney, podemos pasar la diapositiva. Ese señor, entre 1792 y 1875, este señor que vemos aquí bastante ilustre, pues tuvo mucha historia en sí. Él nació más o menos cuando moría John Wesley, que era el iniciador del avivamiento, del primer avivamiento. Y un avivamiento, ¿qué fue? ¿Qué sucedió? Pues lo hemos comentado en alguna ocasión. En Inglaterra muchísima gente se convertía, incluso bares cerraban, la policía estaba sin trabajo porque la gente dejaba de cometer delitos. O sea, algo que miles y miles de personas se convertían en instantes. Y Charles Finney vivió en una época, pongamos a los años 20, ya tenía como 28 años, pues él vivía en una época de horror,
porque el avivamiento que hubo con Wesley, con el tiempo se fue apagando y la gente volvió a lo mismo. La policía otra vez tuvo trabajo, se abrieron las tascas y todo el mundo vivía una vida común y no se hablaba de Dios. Y él tenía el fervor de decir, ¿pero cómo esto sucede? Y él vivía en Estados Unidos, cerca de Nueva York. Pero no entendía cómo Nueva York también, digamos, Estados Unidos también sufrió un avivamiento en esa época porque Wesley y Whitforce fueron allá y dijeron, ese avivamiento que vivíamos en Estados Unidos ya no existe. Y entonces él pensó delante de Dios y orando que realmente se puede buscar y poner todo lo posible para que haya un avivamiento. Y yo con Dios pues también he tenido mis conversaciones y entre Finney, Dios y yo pues hemos configurado algunas. Y hoy te vamos a hablar de la primera, ¿de acuerdo? ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Charles Finney inicialmente era un chico ateo. O sea, con 20 y tantos años su pastor decía, no hay remedio, nunca se convertirá. Él le gustaban las leyes, estudiaba abogacía, pero iba a la Biblia simplemente para ver la raíz del Código Civil, de cómo se organizaban, etcétera, pero no quería saber nada de Dios. Y un día, de una forma súper especial, conoció a Dios y su fervor fue tan fuerte que muchos le siguieron. Y él en 1820 comenzó como un avivamiento en Estados Unidos a través de él. Él tenía un equipo de oración que llamaba los caballeros de Dios y era como una cruzada. Antes de ir a un pueblo, esas personas estaban orando por él. Y luego había un pastor y un equipo que iba al pueblo antes para preparar en oración el lugar. Entonces, cuando llegaba Finney y su equipo, pues descendía el Espíritu Santo de una forma tremenda y miles de personas se convertían. Se dice incluso que con Finney se han llegado a convertir 500.000 de personas. O sea, tremendo, con una sola persona, ¿no? Como él. Y él predicó en lugares como Nueva York, en uno que decían que era el terreno de Satanás, y él predicó ahí y se convirtió mucha gente y realmente pues vio milagros y poder del Espíritu Santo continuamente, en sanidades, en prodigios, en cosas maravillosas. Gracias a ese equipo de cruzada, gracias a esos varones de oración y damas de oración y gracias pues a que Dios lo ungió para ello y que él fuera muy intencional. De hecho, Finney era una persona muy enfocada en resultados. Si algo no funciona, pues lo dejamos. Si esto funciona, y eso hace que haya muchos libros que hablen de una forma muy práctica del Evangelio y también del avivamiento y del mover del poder de Dios. En esta imagen un poco ilustra un poco cómo iba. Él iba con su caballo y a los diferentes pueblos a predicar y había un equipo pues que le acompañaba. Y entonces, no tengo el dato, pero miles y miles de kilómetros se harían para poder cobrar tantos lugares. Ayer estaba en la conferencia misionera y es un bonito momento para encontrarte con amigos del ministerio, otros pastores, y la iglesia que hay en Avenida Carrilet, que es una nave industrial, y a veces os he comentado algo de ellos, pues él es argentino y tiene una iglesia como de 500 personas, todas de origen latinoamericano, y bueno, y la verdad es que funciona muy bien. Y me preguntó cómo íbamos, y digo, bueno, como iglesia bien, mañana vamos a Urquinaona, hemos abierto en Tarragona, estamos en Valencia. Y dice, qué bueno, gloria a Dios y tal. Y dice, nosotros hemos abierto en Palafrugell, en Palamós, en no sé qué, 2 en Girona, no sé cuánto. Y digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y digo, es que están pasando cosas. Y luego después de eso dice, ¿cómo ves el Evangelio Cataluña? Y digo, hombre, pues bien, ¿no? Si tantas personas pues se animan. Pero hay que ser proactivo y ver los resultados como nos acompañan. Y yo quería comentarte que el avivamiento no es algo que queramos provocar de forma gratuita, porque digas, ahora nos apetece, sino que el avivamiento es algo que debería ser lo normal en el mundo. O sea, lo que hemos hecho de mal es acomodarnos y hacer apagar ese avivamiento. Eso es lo que está mal. No es provocar un avivamiento, porque es lo normal de Dios. En Habacuc dijo que en los últimos tiempos hasta los niños profetizarían.
y los ancianos tendrían sueños. En Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, 3.000 personas conocen a Dios en casa de Cornelio. Tantas cosas suceden. Y el avivamiento está en el ADN del que es cristiano. El que toca el fuego va a aprender a otros. Y a eso nos llamo en este momento, a ir desechando tantas cosas que nos distraen y nos acomodan y nos apagan para revitalizar el fuego que Dios nos dio. Primero solo por temor, porque un día nos pondremos delante de la presencia de Dios y dirá Dios, ¿y qué hiciste con lo que te di? Es ya por temor, pero segunda es porque por pura conveniencia, porque no hay un lugar más maravilloso donde te produzca tanto gozo y tanta satisfacción como cuando estás en la rueda de Dios funcionando con Él y extendiendo el reino. Entonces, yo quería hablar hoy del primer aspecto para provocar un avivamiento. Y este avivamiento va a ser la pureza. Realmente el avivamiento no es una cuestión de número, es una cuestión de corazón. ¿Cómo de avivado está tu corazón con Dios? Y ese avivamiento del corazón viene por la pureza, en primer lugar. Y es la primera clave en esta serie que te voy a dar, que es a lo que te voy a invitar. Y hoy te voy a invitar a buscar la pureza y no venderla por nada. Que te sientas puro delante de Dios. Dice la palabra, sed santos como yo soy santo. La pureza atrae a Dios. Dios te envuelve rápido cuando hay un corazón de honestidad y de claridad y transparencia con Él y has determinado desechar el pecado o la comodidad o tantas cosas que interrumpen. Como decía Agustín de Hipona, lo bueno es enemigo de lo mejor. No hay nada malo en estar un día, que digo yo, en la playa y pasar. Pero ¿cuánto de Dios te está restando si eso se multiplica por mucha comodidad? Y cuando uno empieza una serie de Netflix dice, voy a ver esta, a ver, que han dicho que está bien. En verdad es iniciar un pacto, porque igual tiene 5 temporadas y vas a estar un montón de horas pendiente de lo que inventó un ser humano, ¿no? ¿Y qué hay de Dios ahí? ¿Cuánto te está apartando de tu intimidad con Dios, de mirar escritos que hablan de su intimidad con Dios, de estar en silencio delante de la presencia de Dios, de no escuchar el ruido o la influencia o la filosofía hueca de este mundo? De hecho, la Iglesia está diseñada para ir en contra de los argumentos de este mundo y de las filosofías. Y por tanto, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y realmente, si te fijas, el mundo que tenemos lo han hecho los ateos, ¿no? Porque han tomado sus normas, han tomado sus reglas, y mira cómo está yendo de caótico. Es necesario un giro, un cambio, que la Iglesia se levante, que tú te levantes, que comiences a predicar la verdad, que comiences a romperte delante de Dios en ayuno, en llanto, en decirle, Dios, ¿qué hay mal en mi corazón? Porque quiero ser puro delante de ti. O yo sé que hay este pecado, Señor, rómpelo, no puedo más con él, no quiero más, porque quiero tu cercanía, quiero tu cercanía. ¿Qué te sucede cuando te acercas a un contenedor de basura? ¿Verdad? Tiras la basura y no quieres estar expuesto mucho tiempo. Eso le pasa a Dios cuando se acerca a nosotros y ve pecado en nosotros. Y como sabemos, hay 2 tipos de pecado. Hay los pecados que son continuos, un poco de orgullo, un poco de envidia, un poco de tal, un poco de cual. Y hay pecados que hemos tomado y que vivimos en el pecado, o alguien vive en el pecado, rechazando lo que dice la palabra. Claro que son 2 niveles diferentes y es mucho peor lo segundo. Incluso de lo segundo, Pedro dice que Jesús ya no puede volver a morir por él, o sea que tiene un problema grande. Vive en pecado y quiere seguir viviendo en pecado. Pero los que pecan circunstancialmente también tenemos errores. Yo tenía un director espiritual que me enseñó de que hay un pecado que es el que alimenta todos los pecados en cada ser humano. Y dice, yo conozco el mío, ¿no?
Y él hizo un estudio delante de Dios y buscó en la Biblia y miró su corazón, miró en su vida cómo actuaba en diferentes momentos y se dio cuenta, no recuerdo si era el orgullo o la envidia, no recuerdo exactamente su caso, pero hay como un pecado motor que lo hemos aceptado tanto, y más los que llevamos años en el Evangelio, que quizá lo hemos descuidado, pero eso nos evita de un mayor avivamiento con Dios. Y os voy a dejar una frase, que en verdad son dos, que es que el pecado atontece la fe. El pecado atontece la fe. Al final, cuando quieres creer, ya no crees igual, porque has dejado cosas. Y a veces el pecado es solo comodidad, ¿eh? Es solo darle demasiado tiempo al deporte. Eso es pecado, es no hacer. Ya sabéis que pecado es dar en la diana, para los arqueros de Grecia, dar en la diana. Eso, y no dar en la diana es pecado. O sea que si no clava justo en el medio, es pecado. Y hemos errado la diana de muchas maneras. Pero creo que es un tiempo, y en nuestra iglesia, en Viña Más Vida, de levantarse para no conformarse a este siglo y decir, no, ya he experimentado lo suficiente, tengo la fe suficiente, tengo los dones suficientes, tengo las oportunidades suficientes, tengo la iglesia y las opciones suficientes. Voy a dar un paso para ir más allá con Dios y dejar atrás todo el pecado que me asedia, que a veces es simplemente dormirse en el hielo y decir, sí, tampoco hago nada malo, pero también está mal delante de Dios porque no estás en el lugar, no estamos en el lugar que Dios quiere para extender su reino. Y hay un versículo que te quiero compartir, que Isaías se encuentra. Si hay alguien que me puede pasar la diapositiva. Que Isaías se encuentra cuando se convierte delante de Dios. Y Dios dice, es que con el pecado yo no voy a poder. Pero le dice, y es algo que siento que Dios te dice a ti y me dice a mí, a nuestra congregación, de forma individual, ¿sí? Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Dios quiere ponerse a cuenta, quiere que le entreguemos nuestro pecado y darnos de él su santidad, su pureza, su gozo, todo el atributo del Espíritu Santo. Dices, imagínate qué promesa, dice, si vuestro pecado fuere como la grana, fuera rojo, oscuro, ennegrecido, dice, como la nieve será emblanquecido. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Hay muerte, hay perdición, hay pérdida cuando nosotros no andamos de forma proactiva a favor de la pureza y de la santidad. Porque el pecado nos confunde. Al final quizás queremos montar una familia y pensamos pues en la chica o en el chico que nos conviene y estamos mirando nuestros intereses con orgullo o con ambición o con egoísmo y tantas cosas que rigen nuestras decisiones. Pero Dios dice, da un paso atrás y estemos a cuentas, empecemos de nuevo, pasa tiempo conmigo, explora qué pecados hay en ti, yo te los quiero mostrar porque quiero que me los entregues en arrepentimiento y que los desechemos y los llevemos al fondo del mar, que sean emblanquecidos como la nieve. Pero para ello necesita de nuestra proactividad para el cambio. Y dentro de la pureza te voy a hablar de 4 pecados que son muy comunes. Pero hay muchos más pecados. El primero podría ser el puro de carácter. Orgullo, envidia, lo que he comentado y ponerlo. Y lo peligroso de ese pecado es que no es visible claramente. La gente lo puede notar, pero no es como el que bebe el alcohol o como y se emborracha. No es visible. Pero
carcome por dentro y carcome las relaciones. Una de las cosas que provocó el avivamiento de John Wesley, el primer avivamiento de los años 1750, es que hacía grupos de 3 personas o 4 y explicaban y confesaban su pecado. Entonces, al confesarlo, oraban por él, quedaba liberado, ya era confesado al menos, está luchando con eso, y de pronto creaba una vorágine de santidad. Y por eso se le llama los hermanos de santidad, porque provocaron eso. Santiago, por ejemplo, capítulo 4, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hay como una lucha interna, ¿verdad? Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y es verdad, hay como una envidia que quiero esto, ya lo tengo, pero no me satisface, ahora quiero esto. Y dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís como conviene. Las cosas que convienen. Las cosas de este mundo eclipsan las cosas de Dios. Y Dios nos llama a vivir por fe. Y te voy a dar la vuelta de la frase de antes. El pecado entontece la fe, pero es que la fe en Dios entontece el pecado. Si tú te acercas y te aferras a Dios, todo esto va a ir destilando y te vas a dar cuenta que cuando quieres salir el primero en la foto, pues ya te pones más al ladito, ¿no? No, ya va cambiando tus dinámicas, porque te has dado cuenta que había algo que estaba impidiendo. Y voy a hablar de otro pecado más visual, que contamina al mundo de una forma tremenda y que crece de una forma estrepitosa, que es todo tema de lascivia, todo tema sexual, todo tema de masturbación, fornicación, adulterio, pensar en otra persona con quien te gustaría estar cuando estás casado, tantas cosas que son pecado delante de Dios. Porque Dios dice que nada más con el pensamiento es como ya lo hubieras tenido. Y tú estás casado con una persona y eres uno con esa persona y eso no se puede romper. O el que fornica, que está sin estar dentro del marco del matrimonio. Y hoy en día esta sociedad, ¿cómo le ha dado la vuelta filosóficamente de tú eres dueño de tu cuerpo, haz lo que quieras, sé feliz y así no tendrás problemas más adelante? Y así bajará todos los datos de violación, etcétera. No he traído los datos porque no quiero hacer una predicación sobre datos, pero han aumentado muchísimo, pero se han multiplicado muchísimo todos los abusos sexuales, etcétera, etcétera, a pesar de haber libertad sexual. O sea, realmente el pecado lleva a más pecado. Y realmente cuando nosotros hablamos del pecado de hacer algo con nuestro cuerpo, hasta simplemente autocomplacerse, recordemos qué dice la Escritura. La Escritura dice que nuestro cuerpo no nos pertenece, pertenece a Dios, es templo del Espíritu Santo. ¿Acaso meterías, incluso aquí, nosotros tenemos algunas normas que nos ayudan a convivir, ¿vale? Pero cuando hay una zona que entendemos que es una zona de culto como esta o en San Roque, pues decimos, mira, que no entre alcohol, que no hayan bailes, que no hayan parejitas que se empiecen ahí a besuquear. ¿Sabes? Bueno, ¿por qué? Porque no es diferente este espacio a aquel, pero es un lugar que nosotros hemos venido con una cierta consagración a él y porque queremos que destile de Dios el máximo. Luego puedes estar, que te digo yo, en una boda y tomarte una cerveza y bueno, lo que quieras, no te emborraches y ya está. Pero ¿cómo cuidar esas cosas? Pues de la misma manera, cuando nosotros hacemos algo al cuerpo, estamos entrando y estamos apelando al templo de Dios. Y eso a Dios le rompe en tristeza. Estamos atentando contra su casa que ha construido en nosotros. Corazones de carne y no de piedra. Personas hechas no de mano de hombre ni de ladrillo. Lo ha hecho Dios. Y por tanto no te perteneces para atentar contra tu cuerpo. A nivel tampoco sexual. Incluso en Ezequiel capítulo 23 habla de
de cómo se fornica cuando se tocan los pechos de una mujer, ¿no? O sea, fornicación no quiere decir solo tener la consumación de un acto sexual. Es cualquier cosa que apela y dirige hacia eso. Yo siempre digo, y con los jóvenes muchos años, que lo que tapa el bikini ni se toca ni se mira, ¿no? Son lugares santos para el matrimonio y ya, y no hay más. Y no hacemos nada que nos produzca el imaginar nada, sino que nos abstenemos. Un tercer pecado que es común es la mentira. Y la mentira es siempre el pecado que acompaña. Yo me acuerdo que en mi juventud, voy a confesar un pecado, no éramos cristianos, ya, entonces me lava un poco la conciencia, pero mis amigos empezaron a coger el gusto de entrar en una tienda y robar algo, y a mí eso me daba, bueno, no me gustaba y también te da vergüenza y vete a saber si te pillan y tantas cosas. Entonces un día salí con mis amigos y entraron en un supermercado en Santa Coloma, precisamente, y bueno, y entré y cogí una muñequera y salí por la puerta y me la llevé, sin pagar. Y de pronto era como, ¡hola! ¿Qué has sacado? Y cada uno pues enseñaba sus logros, ¿no? Contra más grande era más logro, ¿no? Mi muñequera no estaba mal, ¿no? Y claro, después de eso, después de esa horita chula y tal, y todo lo que quiera, chula en una adolescencia de 13 años o yo qué sé qué, ¿no? Y de pronto, claro, te toca volver a casa. Y la mamá dice, ¿dónde has estado ella? Y yo, bueno, con amigos, ¿y qué habéis hecho? Bueno, paseando, no sé qué. Claro, mientes, tienes que mentir, porque si no te encuentras atrapado, ¿no? Y la mentira acompaña a todos los pecados. Lo primero es que dice, no, eso no lo hice así, lo hice así, o por aquello, o por no sé qué. Pero hay que cuidar, y mentiras, la mentira es terrible, destroza. Satanás incluso es llamado padre de mentira. Como todo empezó con una mentira en el paraíso, ¿no? Que Satanás le dijo a Eva, bueno, pues porque Dios en el fondo no quería decir eso. Y aquí te invito a no aceptar ni mentiras piadosas. Es porque, claro, no me invitó a su cumpleaños y no le quiero decir que esto y no quiero decirle, entonces dice, ¿estás molesto? No estoy molesto, para así resuelvo un conflicto. No mientas, sé transparente. Ser transparente no quiere decir explicarlo todo a todos, pero cuando tienes una conversación o dices, mira, no te lo puedo comentar, es algo más privado, o mira, pues sí fue por aquí, pero di la verdad, que siempre consideren que tú eres hijo de verdad. Porque si yo sé que tú has mentido, diré, pues la próxima igual me miente a mí. Y no hay nada peor que tu confianza sea tachada. No, es que digo la verdad. Yo me acuerdo con los alumnos siempre, pero ¿esto va a entrar en el examen? No, esto no entra. Están mintiendo. Yo nunca miento. Y se quedaban, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Nunca miente? ¿Qué es nunca miente? ¿Cómo no vas a mentir nunca? Y es algo tan extendido que no por eso tenemos que caer en ello, sino somos personas de verdad. Recuerda que la iglesia, que eres tú y que soy yo, somos columna y baluarte. Somos como la embajada, somos el edificio de la verdad. Incluso aquí hay un punto importante, ¿no? Que es para la iglesia. Cuando uno peca o miente, hace mentir y hace pecar a la iglesia. Cuando nosotros en servicio tenemos un documento de vigas que es un poco, bueno, estás bien con Dios, buscas a Dios y tienes estos compromisos con Dios. Sí, vale, pues entonces estás en un estado espiritual que es normal que puedas servir. Pero si alguien luego falla en esas cosas y no lo dice, está mintiendo a la iglesia. Está sirviendo a la iglesia, mintiendo a la iglesia. Y eso nadie se va a enterar, a no ser que el Espíritu lo revele. Pero Dios lo mete en la centrifugadora y lo va sacando, lo va llevando o le va haciendo sentir. Y no se le escapa a Dios esas cosas. Por tanto,
cuidemos la verdad y la honestidad en todo momento con claridad. Y bueno, un último punto, y ya vamos finalizando, pues es la murmuración o el chisme, el hablar de otras personas. Y esto también es algo muy común, ¿no? Vas al trabajo y es que el jefe, es que no sé qué. Ayer llegué yo a ver a mi hijo, bueno, mi hijo no está jugando a fútbol ahora por el brazo roto, pero vemos al equipo y él se sienta en el banquillo y fuimos media hora antes como para hacer, ellos se reúnen en el vestuario y tal, ¿no? Los niños. Y fui a la parte del bar que había una mesa con todos los padres. Estaban hablando y despotricando del entrenador, no os lo comento, ¿vale? No sé qué, si todo el año así, es un mentiroso. Bueno, estaban así y ¿yo qué hice? Yo hice y me fui. Ya está. Yo no voy a compartir eso o me confronto con ellos, no, pero tampoco tenía mucho sentido porque tampoco sé ni de qué hablaban, ¿no? Pero esa vorágine de las palabras, y la Biblia habla muy claramente de la lengua, ¿no? Cuánto pecado hay en la lengua, pues cómo a veces se nos va. Murmuración es simplemente hablar algo mal de una persona que no está. Mira qué sencillo es. Pero a veces nos es fácil. ¿Sabes qué me hizo? Esto. Pero estamos creando en el otro una imagen contra esa persona que no está y esa persona confió en nosotros de que en principio hablamos bien de él, ¿no? O de ella. Y eso es bonito y es algo que me gusta mucho en la iglesia, de ver que hay comidas, que nos juntamos, que hay barbacoas y no se respira es que no sé qué, es que me hizo. Otra cosa es que digas, no sé cómo gestionar esto con tal persona y vayas a un líder o al pastor y tal y digas, me puedes dar orientación porque hay este tema pero no dar coba ahí, ni siquiera escuchar todo lo que te dicen. A mí en mi casa me pasa, a veces he tenido un conflicto con alguien del trabajo y tal, y digo, es que este ha hecho esto, y al día siguiente, es que ha hecho esto. Y Alicia, la tercera, dice, mira, háblalo con él, o sea, no me expliques más, arréglalo tú con él, porque si no la estoy contaminando. Y eso es así, es decir, cuidar, y si hay un problema con alguien, la frase es muy fácil, ves a la fuente. Es él la persona que se puede arrepentir o que se puede explicar de por qué hizo lo que hizo o cómo lo hizo. Entonces, invitarnos tanto a pecados ocultos como el orgullo o pecados de carácter en general, la falta de sumisión, tantas cosas que pueden estar ahí, el pecado sexual, el pecado de mentira, el pecado de lo que dice la lengua, de entrar en chismes, en lo que fuera, y no iré a más. Y vamos a pasar un versículo. Son 3 y con eso acabamos. Y esto es lo que le dijo, arriba no se ve, que he cortado lo que le dijo, un pacto que Dios hizo con Salomón. Y dijo que no podía haber un avivamiento real si el pueblo no estaba unido y humillado delante de Dios. Y yo hoy os invito a que hagáis un profundo análisis y acercamiento hacia la pureza. Que paséis esta semana buscando de Dios y preguntando, Dios, ¿qué quieres cambiar en mí? Estoy dispuesto. Muéstrame mi pecado oculto, como dijo David. Le dijo Dios a Samuel, y siento que también nos dice Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra es sanada cuando la iglesia pide perdón. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y el deseo de todos es que el nombre de Dios y la presencia de Dios esté en medio nuestro para siempre. Pero el pecado va a diluir eso y por tanto la pureza va a traer eso. Y por eso es tan importante en cuanto a provocar un avivamiento. Un avivamiento se provoca cuando personas puras hablan de lo puro que es Dios. Y eso impacta en las personas porque es el amor manifiesto de Dios. Pasamos a la siguiente, por favor. Y mira lo que dice en Isaías. Dice, el Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies.
¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Y yo entiendo que un mensaje así podría ser un poco inocente pensar que el 100% lo va a llevar a cabo. Pero estoy muy convencido que muchas personas lo van a llevar a cabo. Y que algunos de vosotros, Dios os va a mirar como ese pobre y humilde de espíritu que tiembla ante su palabra. Y aquí quizá no todos tiemblan ante su palabra. Hay hormigón, hay madera, hay oro, hay papel. Pero Dios te da una promesa. Si tú eres humilde, si tú reconoces tu necesidad de Dios. Cuando dice pobre, no dice pobre de que te falten alimentos. Dice necesito de Dios. No me siento desdichado y triste sin Dios. Tiemblo ante tu palabra, tiemblo ante tu verdad. Tengo cuidado de ti, te respeto, Dios. Porque te amo y porque eres fuego que me puede aniquilar. Te respeto. Entonces dice la palabra que Él está atento a ellos. Entonces la invitación de esta semana va en esa línea. Dios va a estar atento a tu corazón humilde delante de Él, va a estar atento a tu corazón pobre porque necesitas más de Él, va a estar atento para darte la recompensa, que no es que la merezca, pero Dios está deseando abrazarte en ese bucle de pureza. Padre, Hijo, Espíritu Santo y contigo. Y si nos unimos en esto con su iglesia. Entonces, 3 claves que hemos dicho. Si te fijas los comienzos de esos versículos. 1, estemos a cuentas. 2, si se humillare mi pueblo, ¿cuántas cosas van a pasar? Y siempre ha habido avivamientos cuando ha habido una humillación de su pueblo. Hay grupos de oración pequeños, etc. Y 3, miraré a aquel que teme por su palabra, ¿no? Y luego quería también compartiros alguna aplicación. Sí, hay otra diapositiva. Y me gustaría en esta serie levantar caballeros y damas de oración. No sé, quizás 5 o 7 personas que no estén en liderazgo, que ya tienen muchas cosas, que vengan regularmente a la iglesia, que no sea, mira, hoy he venido, pues me voy a apuntar a esto, sino que se note que hay un celo por Dios, si no es que no lo tienes, no hay excusas. Y que sean personas que se comprometen solo estas 5 semanas a estar cada día orando 1 hora durante el día, pensando que no tenga muchos quehaceres más para poder estar enfocado en que haya un avivamiento. En que haya un avivamiento aquí, que haya un avivamiento en Valencia, que haya un avivamiento en Roda, que haya un avivamiento en los lugares donde estamos. Y luego a las cosas prácticas individuales, eso era más como iglesia. Indaga tus debilidades delante de Dios. Indaguemos, Señor, coge tu diario, ¿qué fallos hay aquí? Muéstrame, arrepiéntete de todo corazón. Arrepiéntete y dile, te lo entrego, Señor, esto no lo quiero. Y luego evalúa si esas cosas cambian. Hasta es bueno que lo confeses a alguien para que digas, ¿sabes? Dios me habló de mi orgullo. ¿Sabes? Dios me habló de que esto que estaba haciendo en verdad no estaba tan bien, estaba engañando a la empresa. Oye, mira, te confieso que esto, porque Dios trae libertad ahí. Entonces voy a pedir al grupo de adoración y vamos a tener un momento de ponernos delante de Dios en pureza. Y no sé, si quieres, pues puedes venir aquí delante. Vamos a orar. Y si en algo la palabra te ha llamado y quieres renovar tus fuerzas, tu santidad, tu compromiso con Dios, o incluso te sientes que haces todo bien y dices, bueno, Señor, quiero saber más,